Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y me acompaña hoy en los controles el gran Ulises, como siempre, ha vuelto a su horario habitual, con un tema que no está muy difundido en los medios, pero que es interesante porque existen algunas controversias y tiene que ver con el juicio por jurados, un tema que ya viene de hace años tratando de implementarse en la provincia de Santa Fe y ha ingresado el proyecto en distintos momentos, en 2018, en 2021, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero nunca tuvo un acompañamiento de la Cámara de Senadores y siempre ha quedado trunco el hecho de incorporar a la justicia provincial esta modalidad de juicio por jurados que tiene que ver con integrar un grupo de ciudadanos comunes de 12 personas para juzgar puntualmente casos de delitos graves, como pueden ser los homicidios dolosos, casos de tortura, casos de abusos sexuales calificados, promoción y corrupción de menores, otros casos como el estrago doloso, las lesiones gravísimas. En este último proyecto se han incorporado algunos otros casos, como tienen que ver con las lesiones gravísimas con armas de fuego o con cualquier otro tipo de armas, o en casos de violencia de género. En estos casos, el proyecto pretende incorporar el juicio por jurados como cuestión obligatoria, pero existen otras posibilidades de que el acusado pueda elegir esta opción o no. Vamos a hablar con un abogado que está, en el tema y que hizo un análisis pormenorizado de este tema, para ver cuáles son los pros y los contras de incorporar esta modalidad de enjuiciamiento en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dice la Constitución Nacional? ¿Qué dice la Constitución Provincial? ¿Es democratizar la justicia, incorporar el juzgamiento con un juicio por jurados? ¿Es constitucional? ¿Es representativo, republicano y federal? ¿Qué dice la Constitución Provincial sobre el modo o el modelo de enjuiciamiento en nuestra provincia? Son muchas las preguntas. ¿Es una garantía ser juzgado por pares? Quienes van a integrar esos juicios por jurados son ciudadanos comunes, que van a ser sorteados de forma arbitraria, de forma no arbitraria, sino por un sorteo desde el padrón electoral, y puede cualquier persona estar sujeta a integrar un juicio por jurados. Es una carga pública y no se puede negar salvo alguna cuestión de fuerza mayor. Estos 12 integrantes que van a conformar el jurado tiene que respetar la paridad de género. Ese es uno de los puntos que tiene el nuevo proyecto presentado por el actual gobernador Maximiliano Puyaro en diciembre del año pasado, apenas inició su gestión. Es el proyecto que había presentado en su momento el gobernador Lifchit, con algunos agregados, pero que veremos qué pasa. Veremos ahora qué pasa en la Cámara de Senadores, porque ya tiene media sanción este proyecto de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y está ahora por tratarse en la Cámara de Senadores. Veremos, porque nunca tuvo en otros momentos la aprobación de la Cámara de Senadores, por lo tanto siempre quedó trunca la incorporación de este modo de juzgamiento en la provincia. Hay una cuestión constitucional que choca con lo que establece la Constitución Nacional de 1853, que fue ratificada luego por la de 1994, que choca con lo que establece la Constitución Provincial en relación a los modelos de juzgamiento. Aquí en la provincia de Santa Fe se habla de un modelo oral y público, de una forma de enjuiciamiento oral y pública. No habla de juicio por jurados. Ahora vamos a hablar con el doctor Feldman para ver cómo esas normativas chocan
en relación a lo que establecen las leyes. Hay un descrédito y hay una desconfianza hacia el Poder Judicial. ¿Es esta una forma de buscar legitimidad para para los juzgamientos en los casos de delitos graves? Habría que ver. Bueno, este otro tema que es controversial también en el tema de juicios por jurados es qué es lo que puede definir el jurado de 12 integrantes. Tiene que tener una decisión unánime. La decisión tiene que ser unánime o en el caso de que no sea unánime, se tiene que establecer una mayoría de 10 votos. ¿Qué puede definir el jurado en su veredicto? Culpable, no culpable o no culpable por ser considerada una persona que no, inimputable, digamos. No culpable por inimputabilidad. ¿Esto garantiza la desconcentración del poder punitivo en este aspecto de decir, bueno, le sacamos a los jueces la responsabilidad de decidir? Después los jueces van a decidir, bueno, el monto de la pena, ¿no? Pero en principio la decisión de culpable o no culpable va a estar en manos de ciudadanos comunes. Otro punto que tiene que ver con esto y que habla del derecho de la ciudadanía a participar de la administración de justicia. ¿La ciudadanía está en condiciones de participar de la administración de justicia? ¿Basándose en qué? ¿Cómo va a definir una persona que no conoce de leyes si condena a una persona o no? ¿Qué herramientas tiene un ciudadano común para definir y analizar todas las pruebas y los indicios y todo lo que se desarrolla en un juicio? ¿Qué herramientas tiene un ciudadano común para administrar justicia y que esa justicia sea justa? Otra de las características que tiene el juicio por jurados es que el jurado no tiene que fundamentar su decisión, cosa que sí ocurre con los jueces actualmente. Sí tienen que fundamentar por qué condenan o por qué absuelven y demás a una persona. En el caso del juicio por jurados no tendrían que fundamentar su decisión de culpable o no culpable. Y otra pregunta que queda flotando en el aire: ¿se puede apelar ¿se puede apelar la decisión de un juicio por jurados? ¿Es posible apelar la decisión de un juicio por jurados? Vamos a ver qué dice este proyecto. Hola, doctor Feldman, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alejandra Ojeda Garnero, aquí en Se Presume Culpable. Muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, un gusto y disculpas por la deficiencia técnica para el Zoom. No hay problema. Suele pasar, son cosas que pasan habitualmente, sí. Así que no se preocupe. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que es el tema de juicios por jurados. Sí, yo escuché todo tu introito, que me pareció muy interesante, los tips que vos planteabas, que de alguna manera definen y perfilan lo que es el sistema. Sí. Bueno, Lo escucho. Partir de eso, sí, yo tengo una posición de tracción total, muy añosa respecto del juicio por jurado. No es de ahora, ni es del 2017 cuando el entonces gobernador Lifchitz mandó el proyecto. A ver, básicamente el juicio por jurado es un sistema de enjuiciamiento penal que adolece del dato de la racionalidad. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente el jurado puede resolver lo que se le ocurra, por los motivos que se le ocurran, o sin siquiera tener motivo. No solo no exponerlos,
no manifestarlo, sino sin ni siquiera tener motivos. Un jurado podría resolver que la ley aplicable que debería derivar en un veredicto de no culpable es injusta o ha quedado de modé o en el caso concreto contribuye a que la delincuencia salga impune, etcétera, 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 y prescindir de la aplicación de la ley. No obstante, las instrucciones que pudo haber dado el juez antes de deliberar, y el veredicto se ejecuta y se lleva adelante. Punto primero. Punto segundo, eh, eh, es un sistema vinculado con el oscurantismo, vinculado con las peores prácticas de sujeción de un ser humano a otro. ¿En qué sentido sería eso? ¿Por La qué? esclavitud, el supremacismo racial. Hay que revisar las condenas en los Estados Unidos de América, sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos de América, y el 80% de las condenas, de las declaraciones de culpabilidad, acaecen cuando el reo es o afroamericano Sí. o chicano, de índole, digamos, de raíz centroamericana o asiático. Es un sistema que ha servido para que la autoridad pública diluya su responsabilidad, la delegue en un grupo de ciudadanos elegidos al azar y rehuya lo que es la responsabilidad de toda autoridad pública cuando toma una decisión y sobre todo cuando debe fundamentarla. Ha sido el canal histórico para perpetuar este tipo de situaciones, para justificar la instalación y la imposición y la ejecución de la pena de muerte, y en rigor se basa en base a 3 o 4 falacias, a 3 o 4 esquemas conceptuales mentirosos, como por ejemplo que el jurado representa a la sociedad. Eso es una falacia, eso no es así. A la sociedad la representan los diputados, los concejales, los senadores, el gobernador, el presidente. Es decir, los representantes son aquellos que el representado elige Claro. para que lo representen. Y no dos individuos que por un sorteo, o sea, absolutamente en forma azarosa, devienen en juzgadores de la conducta de otro vecino, de otro ciudadano. Sí, a mí me resulta un tanto... Ha tenido buena prensa, digamos, en general el juicio por jurado. Ya Sí, se la viene mejor. trabajando esto desde hace muchos años. A mí me Sí, resulta correcto. un poco, y creo esta palabra no es al azar, sino que me resulta un tanto peligroso que personas comunes juzguen a una persona que cometió un delito grave, porque esto no es para todo tipo de delitos, sino para los más graves, que yo los mencionaba en la introducción, Ujú. eh, con con la forma en que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Con este odio que se ha implantado en la sociedad hacia determinados grupos de personas. Entonces, me resulta un tanto peligroso. Ha ocurrido, en Buenos Aires se ha hecho algunos juicios por jurados por casos de delitos graves, en los cuales no comparto, por ejemplo, el caso del carnicero Zárate, que atropelló a una persona, que fue el caso un poco más resonante, que se resolvió por juicio por jurados y salió absuelto. No comparto esa postura de ese jurado en ese caso puntual. No sé usted qué piensa sobre A esto ver, que le estoy... sí, yo el caso puntual en su momento lo vi. Honestamente es una circunstancia opinable, pero y a mí también me resulta peligroso la circunstancia que vos destacás. Ahora, más peligroso todavía, me resulta la forma, el camino por el cual se puede arribar a esa solución que puede ser tremendamente injusta. Por eso te hablaba de la falacia, los que hablan que dicen, no, Claro, esto fortifica el sí, sistema republicano. El juicio por jurado está totalmente en las antípodas de lo que es el republicanismo. El republicanismo es la transparencia, el conocimiento, el debate, el fundamento, la crítica a esos fundamentos. Es decir, un jurado que delibera y que jamás se podrá conocer cuáles fueron las razones
para que arriben sobre todo cuando se trata de un veredicto de culpabilidad. Bueno, y si uno lo quiere mirar por la contracara, es decir, cuando hay una absolución rotunda y absolutamente indebida, bueno, para el fiscal es irrecurrible. Claro. El fiscal no puede recurrir un veredicto absolutorio de un juicio por jurado. Con lo cual ahí también hay una falencia, porque, a ver, enseguida algunos me tildan de garantista, y bueno, pero entonces... Sí. Como si fuera un insulto ser garantista, bueno, etcétera, ¿no? etcétera. Pero al revés también. Mirá, en el caso PVC contra Nicaragua, donde la Corte Interamericana, en un obiter dictum bastante difuso y confuso, dice que el juicio por jurado en principio podría ser compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo digo que no, y si querés después lo explicamos por qué no. Sí. En ese caso, la Corte recomendó a Nicaragua que excluya el sistema de enjuiciamiento por jurado para todos los delitos donde haya involucrados menores. Y Nicaragua acató la circunstancia, entre otras cosas porque se comprobó que habían cohechado a un jurado. Es decir, es un sistema de una vulnerabilidad altísima, pero sobre todo que se basa en circunstancias falaces. Eso de que el fundamento que nunca dará el jurado está suplido, está compensado con las instrucciones que da el juez. Eso, si estuviéramos en una charla de café, te diría, eso es un cuento, Alejandra. Claro. Porque el juez, primero que el juez da instrucciones de carácter general y teórico. Segundo, que por lo general, en los sistemas donde está instituido este método de enjuiciamiento, esas instrucciones son respecto del contenido de la ley, de la interpretación de la ley y de la aplicación de la ley. Es decir, el juez nunca da instrucciones al jurado sobre el caso concreto. ¿Qué tiene que ver eso con la ausencia de fundamentos de por qué el jurado declara culpable o no culpable a alguien? Claro. Bien, a ver, en muchos estados americanos la primer votación se hace sin deliberación. Y si ahí se llega a un veredicto, pues ni siquiera hay deliberación. Claro, no, es totalmente injusto. Pero aparte es un sistema que tiene que ver con otro momento de la humanidad, y porque el juicio por jurados empieza en el mundo sajón europeo, se traslada a los Estados Unidos. Sí. Y comienza a tener un andamiaje más ¿cómo podríamos decir?, institucionalizado y metodizado a partir de 1787 con la Constitución de Filadelfia. Pero era otro mundo, literalmente hablando. Entonces el carnicero, el verdulero, que eran personas a las que todos respetaban, a las que todos acudían por ayuda o por consejo, eran los que decían, bueno, a ver, digan ustedes quién tiene razón, si Juancito o Menganito. Y entonces ellos decían, bueno, no, Menganito, y nadie le pedía explicaciones, y nadie daba explicaciones, porque además era una manera de blindar el veredicto y la actividad de los jurados. Esto es así y punto, se terminó. ¿Por qué nosotros resolvimos lo que resolvimos? No interesa, somos nosotros los que ponemos y debemos resolver, y así resolvemos. Es un tanto autoritario también. Pero, a ver, es autoritario, pero reitero, para mí la nota distintiva es la falta de racionalidad. Y si vamos a un análisis estrictamente normativo, que no es menor, o sea, porque el análisis sociológico de una norma es importante, pero el análisis normativo y la manera en que esta norma puede imbrincar en un verdadero sistema jurídico constitucional tampoco es menor. Desde 1994... en la República Argentina rige lo que se llama el derecho convencional constitucional a la segunda instancia. Sí. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al artículo 75, inciso 22, dicen que una persona condenada tiene derecho a una revisión amplia del fallo y a un nuevo fallo por un tribunal superior. O sea, por un tribunal por lo menos distinto del que lo condenó la primera vez. Bueno,
Esto literalmente hablando es fáctica y jurídicamente imposible de hacer cuando uno tiene un veredicto sin conocer cuáles son los fundamentos. Es decir, el juicio por jurado permite la condena a prisión efectiva y el condenado no puede saber por qué lo condenaron. Claro. ¿Cuáles fueron las pruebas que se tomaron en cuenta? ¿Cómo interpretaron determinada prueba? ¿Cómo interpretaron cuando la ley dice determinada cuestión o habla de determinado requisito para tener por configurado el delito? ¿Se entiende? Entonces, se torna lisa y llanamente inatacable, es una violación del derecho de defensa grosero, drástico, y además en la provincia de Santa Fe hay un artículo, el artículo 95, que dice que todas las sentencias o los autos interlocutorios de los tribunales tienen que ser fundados bajo pena de nulidad, es decir, cualquier resolución judicial, y en general es un parámetro que hace a todo el funcionamiento del derecho público santafesino. No puede haber resolución, decisión emanada de autoridad pública que no esté fundamentada. Si no está fundamentada, es nula. Entonces, el veredicto de un jurado, ejerciendo la potestad de absolver o condenar, y que por definición no está fundado, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución, sería nulo. Claro. Bien, pero además la Constitución tiene otro artículo, que es el 85, donde dice que la Administración de Justicia está en cabeza de la Corte y de los demás jueces que integran los tribunales inferiores. Es decir, la Constitución de la provincia habla de jueces y nunca de jurados populares. Claro. Y no es casual. Los convencionales del año 62 no quisieron instituir el juicio por jurado, no se animaron en su momento a poner una cláusula explícita de vedar la instalación del juicio por jurado, pero yo a lo largo de 35, 36 años, o sea, tengo 38 de profesión, pude hablar con algunos de ellos, y la versión era coincidente en distintas épocas, por supuesto, de distintas extracciones partidarias, y todos coincidían en la inconveniencia de instituir constitucionalmente un sistema de esta naturaleza. Obviamente, la mención en la Constitución Federal es un argumento que blanden los juradistas, pero que de ninguna manera obliga a las provincias. Bien, eso era una duda que tenía, que bueno, usted la termina de aclarar muy bien, porque claro, la Constitución Nacional sí plantea el tema de los juicios por jurados, pero en la Constitución provincial no lo hace, habla de la administración de justicia por juicios orales y públicos. Sí, y además menciona la palabra jueces. Y para ser juez en la provincia de Santa Fe hay que recorrer todo un camino, claro, y entre otras cosas hay que tener el acuerdo parlamentario. Claro. Con lo cual la investidura de juez, la investidura de agente público para decir el derecho, no puede ser lisa y llanamente por una ley. Claro. Tiene que pasar por el proceso, exacto, que la propia Constitución indica, exacto, que hay que cumplir para ser juez. Exacto. Entonces, para ir aclarando un poco cómo impactaría en la sociedad, ¿no? Para llevarlo al llano, porque bueno, toda la explicación académica y todo lo que tiene que ver con lo técnico, lo que dice la Constitución y demás, está perfectamente aclarado. Pero ¿cómo impactaría el juicio por jurados en la sociedad? A ver, tenemos una sociedad muy radicalizada hoy en día con expresiones de odio muy férreas hacia personas que cometen delitos. En el caso del juicio por jurados, son delitos graves que tienen una pena expectativa de prisión perpetua, si no me equivoco. Sí, creo que no todas. No todas, pero creo que no todos los delitos. No tengo ahora a mano ni en mente
el texto literal del proyecto, pero sí son delitos graves con gradaciones de pena Con penas alta y muy altas, alta. sí. Sí, sí, sin duda. Y delitos que que afectan de una forma muy, digamos, sensible a la sociedad. ¿Es una garantía que que las personas que hayan cometido este tipo de delitos sean juzgadas por pares? No, a ver, yo reitero, para mí, para ningún delito es un sistema de enjuiciamiento penal válido, para ningún delito, y muchísimo menos para una circunstancia en donde la entretela social se ve severamente lesionada. Ujú. Y por supuesto, tu pregunta, para contestar tu pregunta o intentar contestarla, hay que ir al plano conjetural, porque hasta que no Claro, se, si es que se hace ley, sí, 3 veces pasó que tuvo media sí, sanción y el Senado ni siquiera lo trató. sí. Es decir, no sé qué va a pasar en esta oportunidad. Ujú. Pero ¿qué ha ocurrido? Eh, pero, por ejemplo, yo me hago un par de preguntas. El Estado provincial, no estoy hablando de ningún gobierno ni régimen en particular, el Sí, Estado provincial ha fallado en la protección de los testigos de los principales casos. Hace poco, hace 48 horas, en Rosario mataron a uno. ujú, ¿Cómo va a proteger a los jurados? ujú, ¿Cómo se va a instrumentar una protección de aquellos que tengan que decir fulano es un delincuente, entonces tiene que ir a prisión de manera perpetua con 20 años? sí, ¿Cómo van a proteger a los ciudadanos que ejerzan esa función? ujú, Primer cuestión. Segunda cuestión, el juicio por jurados es un sistema de enjuiciamiento en donde el fiscal sustancialmente apela a la emocionalidad del caso más que a la legalidad del caso. claro, A ver, esto ya viene ocurriendo acá en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, ¿eh? sí, Hay fiscales que metódicamente han recurrido al humor social, sí, a los gritos de la gente, a toda una impronta de punitivismo demagógico, apartándose de la sí, Constitución y de las leyes. Bueno, los resultados empiezan a verse ahora, sí, acá y en la ciudad de Santa Fe. Bien, pero el juicio por jurados es efectivamente el caldo de cultivo ideal para esa situación y para esa actitud. claro, Este, yo he visto juicios por jurado en Estados Unidos, en Italia y en Inglaterra, desde hace, 30 años. Y efectivamente la apuesta de los fiscales en la presentación del caso, en la argumentación, hasta en los modos, hasta en la literalidad, es apelar a la emocionalidad del caso, tal a cual. la emocionalidad en los jurados y a la emocionalidad del público en general, cuya presión trasciende, aunque sea de manera osmótica, Ujú, hacia los jurados. sí, Los vecinos que saben que fulano es jurado, los compañeros del trabajo, la mujer, la madre, el padre, ¿cómo vas a dejar libre a claro, ese delincuente? La exacto, sociedad necesita defenderse. sí. Entonces, hay toda una construcción psicológica y sociológica Y además eh, muy eh, fogoneada por puesta al los medios de servicio de la emocionalidad comunicación, del caso, no de la legalidad del caso. sí. Y además muy fogoneada por los medios de comunicación. Sí, por supuesto, en ese sentido hay una tendencia hacia el amarillismo más acendrado Sí, y más dedicado y profesionalizado que puede haber, sí, porque lamentablemente. lógico, o sea, muchos periodistas viven de lo que la gente opina de ellos y cómo se refiere eso. Ujú, Es decir, me parece que va a ser una involución si sale sancionado, va a ser un sistema de administración de injusticia, y la verdad yo espero que el Senado llame a una audiencia pública, que se pueda debatir esto ujú. públicamente, no solo en el recinto, sino en los medios, en los portales, en las redes, y sobre todo, por lo menos yo lo que busco es patentizar algunas situaciones que, reitero, son construcciones falaces. Claro,
para poder justificar situaciones injustificables. Es un verdadero camino de cornisa, Alejandra. Claro, sí, sí, la verdad que es muy interesante el planteo que usted hace, porque además uno ve en la sociedad, ¿no? La gente cómo condena tan livianamente algunas cuestiones, pero bueno, hay que tener el peso sobre las espaldas de decir, bueno, condeno a esta persona a prisión perpetua sin tener la seguridad de que sea culpable, ¿no? Entonces, no Pero a es ver, tan simple. pero supongamos que tenga la seguridad el jurado, que en su fuero íntimo tenga la seguridad, la seguridad y la certeza del jurado. Eso puede ocurrir. Yo no estoy hablando no hago la detracción del poder ciudadano o de la buena fe ciudadana, hago la detracción de resolver cuestiones en justicia, cuestiones jurídicas de acuerdo al humor social. Eso sí, yo fui abogado de César Milani en las Sí. causas de lesa humanidad que él afrontó. Tengo un libro publicado que se llama Castigo sin crimen, en las causas donde él fue acusado, procesado y encarcelado 2 años y 5 meses de lesa humanidad, tanto en La Rioja como en Tucumán. En las Sí, dos salió absuelto. sí, En las dos causas salió absuelto. En la sí. de La Rioja estuvo 2 años y 5 meses preso, pero lo sacamos absuelto. Bueno, ¿cuál hubiera sido una resolución de un jurado en la ciudad o en la provincia de Tucumán, o de un jurado en la ciudad o en la provincia de La Rioja? Claro, Lo hubieran condenado, sin pero duda. sin hesitación alguna, Sí, sí, sin duda alguna. Yo sí. estaba en La Rioja cuando lo dejaron detenido y los medios lo hicieron hilacha. Y los medios de Capital Federal, ni hablar. Sí, sí. El caradura, el desfachatado de Alfredo Leuco, dijo que a Milani había que condenarlo, aunque sea por ser amigo de algunos otros militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. Sí. Es decir, el punitivismo y la hipocresía y la pacatería que hay en muchos medios, así como en otros no, es muy, muy, muy importante a la hora de influir en la decisión que se tome. Es decir, hasta en la postura que uno tome. Uno escucha a diario, bueno, a ver, así no se puede seguir. Y bueno, pero la policía entró sin orden de allanamiento. Y secuestraron el arma, sí, pero fue el arma con el que el delincuente mató a una nena de 5 años con 6 balazos. Sí, pero la Constitución dice que no se puede condenar cuando una prueba se colecta en forma ilegal, y la colección de esta arma fue ilegal. Bueno, imagínate este debate Claro, entre 12 personas legas, que no lo digo peyorativamente, no, lo digo descriptivamente. sí. Muy bien. ¿Qué es lo lógico? ¿Por dónde es lógico que la gente sabe? Lógico en cuanto al sentir, ¿no es cierto? Sí. Al vibrar. Y, a ver, ¿era el delincuente? Sí. La nena tenía 6 años, indefensa, sí. ¿Es el arma? ¿Estamos seguros que es el arma? Estamos seguros que es el arma. La prueba balística es irrefutable. Y bueno, si la policía entró, aunque no haya tenido el ordenamiento, es el arma. Y con esa arma la mató, y nosotros no le podemos hacer el juego a los delincuentes y tenemos que condenarlo. Bueno, esto es así, va a ser así. Claro, Y es sí. una situación que siempre termina mal. Siempre termina mal. Bien, bueno, doctor, muy interesante el planteo. La verdad que ha dejado muy claro cómo funcionaría en el caso de que pueda ser aprobado este sistema, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa en la Sí, Cámara de Senadores y veremos si se puede hacer esta consulta, audiencia pública que usted plantea. Sería sería interesante para bueno. ver qué es lo que El surge. Senado y la Cámara de Diputados han hecho audiencia pública cuando son temas así Claro. muy trascendentes. Yo recuerdo haber estado, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, en la audiencia pública por el tema Vicentín. Ujú. Recuerdo haber estado hace unos años atrás, ahora, bueno, se me escapa ahora cuál era el tema. Pero quiero decir, es una práctica interesante, es bastante habitual por estos días, y me parece que en este caso es imprescindible. Ujú.
Bueno, doctor, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, ha quedado Un placer. planteado el tema y le agradezco muchísimo esta comunicación con Se Presume Culpable. Ya nos estaremos Al comunicando contrario, seguramente por alguna otra cuestión. Muchísimas cuando gracias. gustes. Para mí es un Bueno, gusto. muchas gracias. Hasta Hasta luego. entonces, hasta entonces. Bueno, pasaba el doctor Gustavo Feldman por Se Presume Culpable con este tema, ¿no? Juicio por jurados. Bastante interesante la posición que plantea, ya que ha tenido una buena prensa todo lo que tiene que ver con el juicio por jurados y que, bueno, veremos qué pasa ahora en la Cámara de Senadores y si se aprueba, pero bueno, me parece que hay que tener en cuenta todos estos puntos que aclaraba el doctor Feldman.